Buongiorno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más retransmitiendo en directo desde Barcelona y Venezuela. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Hola Nuria, un placer siempre estar contigo y conversar. Hoy te digo, Tati, ha sido un desafío técnico porque a nivel de Facebook y tal, esto, o sea, nos tienen bloqueados. Pero bueno, al final hemos conseguido salir a directo. Pero bueno, yo no entiendo por qué. ¡Ay! ¿Qué? Mamma mía, espérate que ahora tengo que instalar no sé qué del Instagram. Mamma mía. La verdad, ¿eh? Nos lo quieren poner difícil, ¿eh? Porque es que no. Bueno, pero tú lo Actualiz... vas a lograr. Tú lo Eh, vas a lograr. sí, mujer, sí, cosas más difíciles han logrado. Pero claro, en directo cuesta el ponerte ponerte a hacer la actualización. Pero es que te puedo decir que realmente, espérate, es complicado como él solo, ¿eh? Esto, jolines. A ver dónde estás, No te Instagram. preocupes. Actualízate, va. Actualízate ya y actualizar. Si además pone actualizar en segundo plano, o sea, que lo estás haciendo, lo sabes, pero me quieres tocar las narices. Porque es que no hay otra. No hay otra. A ver, abrir, abrir, abrir. A ver, vamos. Porque es que, Tati, te digo en serio, que es que... eh, y mira que hemos estado una hora, ¿eh? Una hora hemos estado aquí y no hay tu tía. Si me han llamado unas alumnas mías desde Orlando, Florida, ¿Eh? y las he cortado, le dije, no, que estoy haciendo pruebas con Nuria, no te puedo atender. Y no Eh, puedo, pero un pero momento, no puedo. encima en Instagram, porque a ver, esta es la locura esta de Instagram, ¿sabes? Que, que me están diciendo, ¿y dónde estáis? ¿Y dónde estáis? Y yo estoy en Instagram, o sea, y estoy leyendo toda la información, pero no me deja emitir, ¿vale? Porque según él no tengo la aplicación actualizada. Bueno, Qué esas va. cosas del directo. Pero sinceramente es. A ver, ¿dónde estás tú? Instagram. Bueno, ya se actualizará. Sí, no, y es que. Espera, que si escribo mal Instagram, igual no me dejan, ¿eh? Pero, actualizar, exacto. Pero es lo que te decía, que tú lo tienes todo, que lo ves que funciona y después te dice, ahora no puedes hacer live. Y estás Pues sí. ahí como, a ver, espérate, a ver un momentito, Bueno, abrir. pasaba hace un rato que yo entraba, te veía, tú me veías, yo te escuchaba, Sí, pero tú no me es que escuchabas. esta también es otra, porque tú ves a la persona, quieres de esto y no puedes hacerlo, es que me parece increíble. A ver, espérate. A ver. Ahora me comprueba conexión, Tati. Igual lo conseguiremos. Igual lo conseguimos. Lo conseguimos por fin. Bueno, Tati, vamos a volver a empezar, porque si no, eh, como hemos dicho antes, y los de Instagram no lo habéis seguido, pero los de TikTok sí, hemos tenido un pequeño conflicto aquí con las redes sociales porque nos lo ponen tan fácil, ¿verdad, Tati? En todo caso, bienvenida aquí. Como siempre, somos unas guerreras y lo conseguiremos y lo hemos conseguido. No, gracias Nuria por siempre invitarme. Para mí es un placer conversar contigo. Sabes que te quiero, que te admiro y que bueno, Igualmente. agradezco y valoro mucho el que tú me tomes en cuenta todavía a mi edad para conversar Pero, sobre grupo. pero Tati, ¿cómo dices eso? Pero es que ¿cómo podemos no tenerte en cuenta con lo que tú sabes? Es que te diría una cosa. Pero a veces tú sabes, a los jóvenes se les olvida que van a llegar a viejos. Bueno, pero deben aprenderlo. Aparte, te digo una cosa, mira, no es el tema de hoy, pero sí que es verdad que hay una cosa que tenemos que decir y es que la gente mayor habéis hecho cosas, muchas, y habéis dicho que no a cosas por razones y habéis aprendido un montón. Entonces, el aprender de ello es más sabio que empezar a darte de bofetones con algo.
que podrías aprender, ¿no? Después tú decides si lo sigues haciendo así o no. Pero aprender de una persona que tiene más experiencia que tú, yo creo que es sabio. O sea, no lo veo como para nada negativo. Y creo que la sociedad actualmente en general, en la sociedad mundo, no España o no Venezuela, que la gente que tiene experiencia se los considera viejos y los dejamos al lado y eso no debería ser en ningún campo. Así es, tal cual como lo dices. Pero bueno, son cosas de la vida y yo te he convocado porque a mí hay una cosa que, bueno, sabes que porque lo estuvimos hablando, porque Tati y yo a veces hablamos y tal, y es verdad que hay una cosa que siempre en los vídeos, más en los de Dani, pero en los míos alguna vez también se ve ¡ay! ¿Y esas tijeras? ¿Y cuáles son? Porque me las quiero comprar. ¡Ay! No puedo comprármelas. ¿Qué les dirías tú a esta gente que dice estas cosas? Sí, mira, sobre todo en este país, ¿no? Bueno, ahora en estos últimos años, no es que esto se arregló, por supuesto que no se arregló, pero sí ha habido más facilidades, pues, de traer algunos productos cosméticos, herramientas, pero hace unos años atrás, que nos costaba hasta comprar, conseguir papel higiénico, por decírtelo así, y era cierto, y los venezolanos lo saben, este, se nos dificultaban mucho las herramientas, sobre todo la cosmética, champú, blanqueadores, todo lo que todos tienen a la mano y que les es fácil comprar. Yo tuve una época pues bastante dura donde no me podía parar porque este es mi medio de vida. Claro, ¿No? sí. Aquí pues vivo, como siempre digo, ya no tengo la necesidad, pero mis hijos no quieren que siga, pero yo voy a seguir hasta que pueda. Yo le digo a mis hijos que mientras yo pueda lavarme mi ropa interior, montarme un arroz y no los confunda con Brad Pitt a ellos, porque son rubios o azules como tú, yo voy a seguir trabajando, ¿verdad? Mientras Dios me lo permite. Entonces, bueno, hubo una época que fue muy difícil en cuanto a cosmética. Yo tuve que inventarme muchas cosas. Tuve que probar, por supuesto probaba con mis propios perros, a ver qué tal, ¿no? Y descubrí ciertas cositas, son tontas, pero que me dieron resultados de no tener nada, tener aunque sea algo que tal vez no me hiciera totalmente el buen trabajo de una buena cosmética, pero me servía, no le hacía daño a los perros, que para mí es lo principal. Sí. No le hacía daño a su piel ni a su manto, y las manos mías siempre bien suaves, pues yo me las ideé. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen a cursos. Yo doy cursos muy básicos. Mis cursos son de peluquería comercial, muy básicos. Porque, bueno, primero no tengo modelos o razas, variedad de razas para enseñar a nadie. Manejo también otro tipo de peluquería porque recuerda que fui criadora de perros de pedigrí, fui expositora. Sí. Y aunque no manejo todas las razas grooming, porque eso razas, pero sé lo que es una buena peluquería y sé arreglar muy bien lo que me tocó arreglar. Me pones un curry blue, no sé. No sé claro, cada uno... Nunca lo he tenido delante. En Venezuela nunca he visto un curry blue. Entonces, como tengo la idea, sé cómo se hace, pero te aseguro que si hago el primero me va a quedar mamarracho. Y tendría que practicar mucho para poderlo llevar a la perfección. Pero bueno, o lo casi perfección. Porque siempre yo digo que lo perfecto no existe porque ni el cuerpo humano es perfecto. Bueno, aparte de lo que es perfecto para ti puede no ser. Somos una máquina casi perfecta, pero no somos perfectos. Bueno, entonces, bueno, me ha tocado aprender muchas cosas que me tocó, fíjate. Por ejemplo, hablemos de estos perros que tú tengas. Cepilla, sea el manto largo, sobre todo el que pasa mucho, que hay mucho frizz. Le llaman así ustedes, sí, ¿verdad? Frizz, sí. Bueno, yo no tenía ningún producto a la mano, como hacen tantos groomers, que gracias a Dios lo tienen, y lo siguen, Y se quitaba. se acabó el frío. Yo no. Y un día se me ocurrió agarrar un enjuague de pelo, un acondicionador, y me puse, aquí lo tengo, no lo voy a enseñar porque no voy a hacer propaganda a ellos porque entonces no me van a pagar. Pero te voy a enseñar más o menos la cantidad
No sé si se logra Sí, ver. sí que se ve perfectamente. Sí, sí. Pues yo me puse una cantidad así, quizás hasta me pasé. Pero bueno, quizás hasta me pasé de cantidad. Me hice así en mis manos. Recuerdo yo que era una maltés, que se la terminaba de peinar, aunque le planchara el pelo, aquello parecía una sombrilla. Me hice así y agarré el pelo y hice esto. No lo masajeé, hice esto por todo el pelo. Pasé mi cepillo de mantequilla y aquel frizz se fue y el pelo no quedó empegostado, no quedó como que tuviera nada puesto. Y cositas así he ido aprendiendo en el camino que me sirvieron en un momento dado. Por ejemplo, pero Tati, por ejemplo, las tijeras, me gustaría saber, por ejemplo, tú, ¿cuántas tijeras Ah, tienes, por ejemplo? Porque bueno, aquí, yo en este momento tengo muchas tijeras o varias tijeras. No son de las más caras, pero las tengo porque casi todas me las han regalado. claro, pero Me un las han peluquero, mandado de afuera. pero Bueno, por ejemplo, yo tengo mis tijeras curvas, ¿verdad? No voy a decir la marca, tengo tijeras curvas, tengo curvas, lo que llaman las choncas, sí, aquí dicen el tiburón, tengo curvas chiquitas, ¿verdad? Ahí hay otras, lo que pasa es que tengo la otra mesa allá, tengo rectas, tengo esta, que como, no sé cómo le dicen, que se me vuelve un... las rectas normales o las... Diferentes, ¿no? Tengo estas. O sea, sí tengo ahorita unas tijeras. Pero, por ejemplo, yo dicto cursos y muchas personas, muchos alumnos me dicen, ay, claro, es que a usted le pueden quedar bien los perros porque usted tiene todas esas tijeras. Y yo trato de poner los ejemplos a la vida cotidiana. Porque si hablo, como son personas que están empezando, por eso mi curso es inicial, tal vez no me entiendan, ¿no? Entonces yo se lo ajusto a la vida cotidiana y le pongo así, y va la propaganda para las marcas. Tú tienes un Volkswagen y con ese Volkswagen tú visitas a tu mamá, haces compras, vas a la farmacia, hasta un velorio vas al cine, vas a todas partes. Tienes un Mercedes-Benz y haces lo mismo que con el Volkswagen. Solamente que el Mercedes te va a llevar más cómodo, un asiento aerodinámico, a lo mejor con aire acondicionado, más fresca, y puedes hacerlo un poco más rápido, pero te lleva a los mismos lugares que el Volkswagen. Tú sabes lo que tú necesitas para eso, saber manejar. Ahí es donde tú Si tú les puedes sabes enseñar. hacer tu trabajo, no importa qué tijeras tengas. Tú puedes tener las tijeras más pequeñas, o sea, rectas y no tener curvas, no tener de pulir, no tienes la otra de entresacar, ni la choque, ni la boca de tiburón, ni la boca de caimán, no tienes nada. Unas simples tijeras pequeñas, pero si tú sabes hacer el trabajo, te va a llevar un poquito más de tiempo, lógico está. Eso está muy claro. Pero si sabes la técnica y tienes un buen pulso y sabes la estructura del perro y qué es lo que estás buscando y qué es lo que vas a destacar, pues lo vas a hacer. Aprende a usar las tijeras, aprende la técnica y después, más adelante, cuando ya hayas, ¿verdad?, montado tu peluquería o ya hayas cogido más práctica, que empiezas a cobrar por tus servicios, pues empiezas a guardar para comprarte tus primeras tijeras. ¿Cuáles Pero fueron? no es que ser Bruder, tú necesitas las mejores tijeras. Yo no tengo buenas tijeras, yo no tengo tijeras. Claro, ya yo hoy en día no pulo mucho los perros, soy franca, yo tengo el túnel carpiano Fatal. que no camina, una bursitis en todo, una bursitis aquí, en el hombro, las cervicales, bueno, la edad no perdona. Pero bueno, eh, lo importante es aprender. Si tú aprendes, las herramientas son muy útiles, lógico está. Yo no digo que no compres tijeras. Por supuesto, si tienes el dinero y estás en un país donde es fácil conseguir buenas herramientas, no pierdas la oportunidad. Búscate de las mejores marcas para que te duren más. No te compres. Yo conozco una amiga que a lo mejor está viendo la transmisión y bueno, ella no tenía estaba en esa época que no había, pero se le presentó una oportunidad de comprar un juego de tijera, recta, curva y una, no recuerdo cuál era la otra, una de esas chunker.
y las compró nuevas de paquete, pero no de buena calidad. Y llegando creo que hizo 2 perros y una se le partió. Ostras. Sí. Y el sacrificio que hizo para comprarse esas tijeritas. Pero ¿qué pasó? Que compró una tijera de muy mala calidad. Entonces es preferible aguantarse y comprar, cuando compres herramientas que sean buenas. Porque son los que vas a trabajar tú toda la vida. Pero Tati, Pero no te justifiques de un mal trabajo por... porque no tienes las herramientas. Porque una cosa, Tati, tú por ejemplo, porque esto a mí me lo han preguntado mucho también en las redes, ¿qué tijeras comprarías para empezar? O sea, una persona que empieza para ti, ¿cuáles serían las esenciales que necesitas tener sí o sí? Para empezar y teniendo alguna posibilidad, bueno, No, no, siempre o sea, empezando, todos los peluqueros empezamos con lo mínimo porque cuando empiezas un negocio, entre que compras la mesa, que compras la bañera y que compras tal, las tijeras, la verdad es que siempre al final intentas justificar. Yo, por ejemplo, yo empecé con unas tijeras rectas y unas pues curvas, es con lo que empecé, de 7 milímetros. exacto, recta, y yo compraría, o sea, las 2 primeras tijeras, una recta y una curva. ¿De 7 milímetros también o algo más? De 7 milímetros para que aprendas a dominar, porque a mí me regalaron una vez alguien de España que quiero muchísimo, me mandó unas tijeras bellísimas, pero aquello parecía así, de José Terán, José Tucupita, un día las usó aquí que vino y siempre me saca. Me pusiste una tijera que parecía un machete, una daga. Yo no me la puse. Estaban allí y él estaba y la usó. O sea, son bien. Eso está bien para o sea, un caniche gigante, como dices tú, porque a la hora de arreglarlo, pues lo abarcan más, ¿no? Y depende de lo que vaya a hacer, ¿no? Pero yo siempre pienso que una de 7 pulgadas, Es lo más mejor. o menos, para empezar. Pero curva y una recta. Y ya después te comprarás la recta. Claro, Pero aprende primero a usar. y para aprender a usarlas, mira, te voy a explicar otra cosa que también, tú sabes, no sé si lo sabes, pero si no lo sabes te lo explico. Ahora he creado un podcast, ¿vale? Sobre todo porque a veces es difícil, sobre todo cuando no tienes muy buena conexión a escuchar los vídeos, por ejemplo, como este. Entonces paso los vídeos, los pasaré todos a podcast, ¿vale? Para poder escucharlos mientras os vas en el autobús, así no tienes que ver la imagen, sino que simplemente escuchas pues a ti y a Eso, mí hablando. ¿Y qué pasa? Que esto lo hago pues porque en el fondo me doy cuenta que mucha gente cuando escucha o cuando ve las cosas no reflexiona sobre las cosas esenciales y me voy a explicar. Por ejemplo, los cursos, otra cosa. Los cursos de inicio, y es que esto lo estuve hablando con Disousa, que creo está por aquí, sobre los cursos iniciales, ¿no? Cómo beso a Di Sousa. Un beso a Di Sousa. que de hecho salió ayer el primer podcast con Disousa y creo que ay, ahora ya ha salido el segundo. Y bueno, la cuestión es que es eso, que cuando tú empiezas y sales bueno, empiezas el primer curso digamos, que tú haces de peluquería. Aquí en España hay como gente que tiene la suerte de empezar con un buen peluquero, con un buen maestro, y gente que empieza como en unas academias que hay mucha teoría y casi nada de práctica, ¿no? Entonces, tú, en este caso, ¿qué le dirías a una persona que está queriendo empezar, que no tiene muy claro dónde ir a estudiar inicialmente? Bueno, mira, aquí en Venezuela ahorita estamos, bueno, ahorita no, ya hace unos años para acá. Tal vez sea la necesidad de que muchas personas se quieren ir, quieren llevarse algún oficio en la mano, lamentablemente, ¿no? Porque yo digo que esto hay que hacerlo de corazón, porque uno le gusta, porque uno ama el oficio, ama los animales. Yo hace unos años hubo como un éxodo muy grande y dicté cursos hasta que ya. Y algunos yo se los dije en su cara, tú no estás haciendo cursos porque te gusta, estás haciendo por llevarte algo en la mano. Hubo una que se fue con 7 cursos, pero no de peluquería canina, uñas postizas, cómo pegar pestañas pelo por pelo, o sea, hizo de todo. Con algo tenía que defenderse. Claro. Sí, bueno, pero no me parece bien.
Lamentablemente, muchas personas están dictando cursos de peluquería canina. Yo te repito, mis cursos son muy básicos. Yo siempre digo que yo soy el primer escalón correcto de una larga escalera de conocimientos, Ujú. ¿verdad? Hay mucho por aprender todavía. Yo a esta altura tengo mucho por aprender. Este, hay mucha gente que está dictando cursos, pero yo también digo que es que como que no piensan los que están interesados. ¿Quién aprende un curso de X, reportería, peluquería canina, asistente de veterinario, horticultura, lo que tú quieras, en 3 días? Nadie. Nadie. Nadie aprende en 3 días. Nadie. Es que nadie. Yo ando en los cursos básicos 5 semanas y me parece poco, pero entiendo que la mayoría de las personas que vienen, Nuria, no son de la ciudad, son de otra ciudad. En Venezuela está muy difícil la situación, gasolina, traslado, dinero, la economía. Que la economía, sabe muy bien que después de la pandemia afectó el mundo Sí, a entero. todos nos ha afectado. Ahora, exactamente, nosotros ya estábamos un poquito golpeados, pues la pandemia nos terminó de hundir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es difícil y por eso no les doy más tiempo, porque en realidad 5 semanas a mí me parece nada, nada. Porque mucha gente piensa que bañar y secar un perro es algo así nomás. Yo siempre le digo a mis alumnos, mire, hasta bañar un perro hay que saberlo hacer bien. Sí. Sí, sí. Es la base además de la peluquería. Como laves mal al Claro, perro y le seques mal, tu trabajo, por muy bien y con muchas tijeras que yo, tengas, yo vas a ser digo una todos mierda de los trabajo. días, yo digo todos los días. Esa es otra cosa, fíjate. Hay productos para que, por ejemplo, un caniche, crearle volumen. Mm. Esos productos yo aquí no los tengo. Pudieras tenerlos, hoy en día pudiera tenerlos. Los compro por Amazon, o los compro a buscar a Colombia y me sale caro, pudiera tenerlos, pero para lo que yo puedo cobrar en mi ciudad no me da la base económica para mantener ese tipo de cosméticos, ¿verdad? Mm. Pero entonces fíjate, si tú sabes secar bien un perro, no es que secar es que te quedó seco, no, es saber estirar ese pelo, que esa raíz no quede ondulada en un caniche, que quede bien, que quede jugosito. Eso es la técnica. Sí, sí, Puede sí. que no tengas el producto para buscar volumen, pero si tú sabes secar bien un perro, el buen secado te va a dar el volumen. Está claro. Sí, 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 sí. O sea, por eso te digo, entonces hay muchas personas que quieren aprender, dictan cursos de 3 días. Y hoy vi, por cierto, un flyer o un video de alguien que está dando un curso y aquí en la ciudad, de que creo que son 3 días, 4 días, más de eso no son, creo que son 3 días. Y arriba de un mismo perro, 4 personas. Yo dije, pobre perro, o sea, a mí me duele el perro. ¿No Sí. te puedes imaginar el estrés de ese animal con 4 personas, uno por una parte, el otro por el otro, el otro dándole por acá? Eso es una No, y locura. aparte, gente novata, que una cosa es que sea cuatro que saben cortar y saben tratar al perro, pero cuatro personas novatas, Pero son personas que están aprendiendo. ya, 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 ya. No tienen idea ni siquiera del manejo de un perro en mesa. Claro. Es que, claro, mira, por ejemplo, aquí en España ahora mismo, ¿vale? Mucha gente tiene la formación básica y después hace cursos de 1 o 2 días, pero ya de especialización. Pues yo qué sé, José o Di o Irra o quien sea da un curso el fin de semana. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que ya termina el curso y ya se va a unos niveles, y yo el otro día hacía un podcast y lo decía, es que debes aprender a aprender en el sentido de que tú cuando sales del curso básico debes ser consciente del nivel que tienes e ir a buscar el máximo, claro, e irte con José tu copita, a aprender, pero ser consciente del nivel que tienes y de lo que sí o sí necesitas aprender, porque no lo vas a aprender todo, porque te viene como muy grande. Entonces, ¿Ah? un día con José Efectivamente. eh, o con Di, pues aprenderás XZ. Tienes que ser consciente de lo que necesitas aprender para evolucionar tú en ese momento, porque hay gente que al final, y yo los he visto a veces porque traduzco y estoy muchas veces en cursos y ves a gente muy perdida que no se atreve a tocar el perro
¿sabes? Porque a ver si la va a cagar y entonces va a quedar mal la foto y claro, se siente como responsables porque es el curso de no sé quién y yo voy a salir fatal en la foto porque lo voy a hacer mal, porque en el fondo además cuando tú eres novato no confías mucho en ti, ¿no? Entonces, Claro, claro, es que mira, es que pasa lo siguiente. Yo, yo siempre, por eso te digo que yo les pongo los ejemplos a mis alumnos en base a la vida real, a la vida cotidiana, para que me lo entiendan, porque como no son groomers de tiempo, pues entonces se lo aplico a la vida diaria, ¿no? Todo lo explico. Mire, cuando usted empieza a gatear, usted no puede correr porque usted es lo que sabe gatear. Después que usted gatea, usted camina. sí. Y después que camina, corre. Y después que corre, va a maratones. Usted tiene que ir poco a poco. Si usted está haciendo un curso aquí conmigo, que es el manejo de herramientas, mantos, estructura, piel, etcétera, bueno, lo más básico, lo más elemental, es para que usted siga aprendiendo, pero no con cualquiera. Claro. Tiene que ver a qué árbol usted se arrima, porque en este momento, en este país, hay 500.000 cursos diarios en toda la nación. Cursos así, cursos de 3 horas a la semana, todos los sábados, durante 2 meses. ¿Qué puedes aprender? Pero es que, Dios, ¿cómo una persona no puede pensar que, por no llamarlo estafa, pues, porque a lo mejor lo hacen con la mala intención, pero por Dios, ¿cómo vas a aprender tú algo en 3 horas, una vez a la semana, 4 semanas? Sí, sí, sí. Un oficio como este, porque, o una profesión como lo quieras llamar, que aquí no solo estamos aprendiendo técnicas, para mí lo principal, Julia, tal vez por eso, bueno, no sé, es el perro. Yo trabajo con vidas Sí, está claro. y cada perro tiene llamémoslo, personalidad diferente. Sí, 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 Es sí. más, las razas mismas, cada raza son diferentes a otras, los temperamentos. Para eso están los estándares, que es el temperamento del joven, debe ser así. El de normal es de tal manera, el del Fox Terrier de tal manera. ¿Me explico? Sí, Y sí, sí, dentro sí. de eso, cada perro por crianza, por educación en su casa, por apego, porque no lo supieron crear, desarrolla un temperamento. Si tú no sabes manejar eso, el perro se traumatiza. Bueno, yo recibo cada cierto tiempo, cada mes y medio, ojalá me estuviera viendo la propietaria, yo recibo 3 perritos que vienen de otra ciudad. Uno de ellos, pues, él es cascarrabia. Y ya yo lo llevaba, tú sabes, bastante adelantado, con paciencia. Vino la pandemia y estuvo 2 años sin poderme los traer. Y lo llevó a otros sitios, porque claro, tiene que arriesgar Normal. el perro. Pero en uno de esos sitios que yo fue, que deja los 3 perros, porque hay 2 que son muy tranquilos, se va, pero se acuerda de decir algo al peluquero. Tocan la puerta y cuando abren no piensan que es ella, porque la dan ya confirma. Vio cuando el peluquero le daba como un cepillo en la cabeza. No. Bueno, agarró el perro, a la vez estuviera bien. Y se lo trajo. Entonces ese perro me ha costado mucho, pero vieras cómo va ya. Y gracias a Dios ahora cuento con un chico que me está ayudando y yo lo estoy enseñando peluquería. Ya va bastante adelantado, peluquería de la que se hacemos aquí, que ama a los animales y verás tú cómo ha ido cambiando el perro. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que empañar ese tipo de perro es que soplar y hacer botella? No, no, no. Está claro que tiene que ser difícil. Es que como digo yo, mira, no es solo por ti que te pueden morder si no lo sabes manejar, si no sabes cómo tratar. Es que un perro de ese tipo, tú le estás cortando y brinque y tú sin querer le puedes cortar hasta la lengua. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho ha pasado Va a y pasar. con perros Entonces, incluso que se portan bien y no quiero decir nombres, pero una peluquera muy conocida que es en la que estoy pensando, un día estaba, porque ya tiene como todo un acristalado delante y el perro estaba mirando hacia el acristalamiento y ella estaba detrás cortando la oreja de Westy, ¿sabes? Haciendo la V en el piquito y pasó el dueño, ¿vale? El perro lo vio, movió la cara y le cortó la oreja.
La ventaja es que como estaba allí, lo vio el dueño, vio que eso no es que le hubiera querido hacer daño, porque él mismo lo vio. Vio cómo el perro movía la cabeza, ¿sabes? Y vio que era algo totalmente involuntario. Cualquier cosa es un detonante, cualquier cosa, hasta un perro que ladra. Hay perros que son llorones porque son llorones y no le están haciendo nada. Yo tenía una yakuza que opté por cortarle las uñas los sábados que yo no trabajo. Claro, Porque si yo no hacía un día de semana y oía los gritos a alguien que estaba entrando, sí, iba a decir, yo ahí no voy, están sí. matando a un perro. Y ni Bueno, siquiera te le ponía el corta uñas así, mira, así, no sí, sí, toca. sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que hay mucho perro chantajista. Y yo el otro día, mira, estaba en directo y estaba haciendo a mi perra y lo estaba diciendo. Estaba en TikTok en directo con mi perra diciendo, es que mi perra se porta mal y todo el mundo me decía, no, pero si se porta muy bien. Y yo les dije, se porta muy bien ahora, pero es que hasta ahora yo no he podido hacer un directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo simplemente con hacer lo mismo que estáis viendo ahora mismo, ella gritaba como si le estuviera haciendo daño. Y no le estaba haciendo daño. Pero ¿qué pasa? Que somos tan sensibles y es normal. Yo la primera, yo adoro los perros. De hecho, ayer hice un vídeo y me enfadé un montón o sea, lo estaba viendo y me estaba enfadando con el vídeo, ¿sabes? Porque yo soy como tú, adoro a todos los perros y me duele verlos tan maltratados, ¿sabes? O sea, me da mucho coraje. Entonces, hay días en los que me aguanto mejor que otros y ayer, mira, la verdad es que me dio mala... O sea, no, tenía un mal día. Total, que lo que pasa también, yo creo que aquí es que los peluqueros colindamos con muchas profesiones, ¿no? Porque colindamos con veterinarios, con educadores, con todo el tema de marketing y tal. Bueno, marketing empresa y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, no sé en tu país, pero en el nuestro, y por eso reflexionaba sobre, y hago reflexiones sobre cosas que necesitas saber en el podcast, ¿vale? Porque, claro, en un vídeo es difícil decir todas estas cosas porque qué imagen pones, ¿no? Pero, y tampoco quiero estar yo ahí mirando, hablando, ¿no? Porque, no sé, yo no me gusta, no es que no me guste verme a mí misma, pero yo creo que yo no soy lo importante es el perro, ¿sabes? Entonces, ponerme delante de la cara a explicar es como, a mí me cuesta. Entonces, la cuestión es que de alguna manera explicar todas esas cosas en los cursos básicos no se tiene tiempo, con lo cual antes de empezar a abrir una peluquería yo creo que todo el mundo debería hacer la peluquería, el curso de peluquería, y después dedicarse un tiempo de formación, llámala adicional, llámala como quieras llamarla, sobre todas estas otras áreas, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que no se hace, yo, bueno, no conozco a mucha gente que lo haya hecho. Yo la suerte que tenía es que yo ya había estudiado empresariales y muchas cosas antes, ¿sabes? Porque yo ya venía con yo sin saberlo, lo hice bien, pero fue pura casualidad, ¿sabes? O sea, eh, Es que esto tienes que gustarte, tienes que quererlo, si no, no lo puedes hacer. Porque la gente, te repito, piensa que es, ay, está bonito, sí, bañar los perritos. Y aquí se usa mucho arreglar los perritos, claro, estoy hablando de perros mascotas, ¿no? Estoy hablando de los perros de show. sí. Ponerle lacito, ponerle brillantitos, cositas, y piensa que en eso se basa la peluquería, y no, Bueno, no se basa en eso, esto es como os dedicáis a jugar con los perros. ¿Perdona? ¿verdad? Sí, mira, yo hice lo mismo cuando lo oí. Sí, no, claro, es que vosotros os dedicáis a jugar con los perros. Y yo pensé, perdona, jugar. ¿Tú eres consciente de que nos dejamos el físico cada día? O sea, No, que va. jugar. Ya me gustaría a mí. Oye, ya me gustaría. ¿A que sí? Es que me pagaran Tati por jugar con los perros todo el día. Me encantaría. ¿No? Y tú podrías, o sea, te explico, a ver, por ejemplo, yo siempre trabajado de esta manera, yo siempre tengo asistente. Claro, yo al principio bañaba los perros, los secaba y los afeitaba, pero le hacía su corte. Pero después busqué asistentes, que son los que se dedican a limpiar oídos, depilar, sacar nudos. Ok, me entregan ya el perro listo para yo hacer lo que es el corte, ¿no? Ya sea tijera o lo que sea, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Que yo cuando me lo ponen aquí en mesa, yo antes de empezar juego. Pero juego que le hago cariño, hola, ¿cómo estás hoy? Y le hago algo que el perro se da cuenta y los mismos asistentes saben que tienen que tocar, hacerle cariño al perro primero.
háblale primero, ¿me entiendes? Hace poco una de mis asistentes estaba apurada y abrió un perro que siempre viene, pero es un perro que tiene sus manos. Abrió el que metió la mano, ¡prum! Le dije, bien bueno que te mordió, muy bueno. Tienes que hablarle primero, tú lo sabes, porque lo agarraste así como de sorpresa. El perro estaba medio aletargado, pero está tranquilito porque están tranquilos en su queja, están acostumbrados, bueno, le meten, se Se estresa. entonces no, sí, me da un cariño, puedo comer tal vez, pero ya, hay unos que se pasan. Sí. ¿Qué será? Bueno, Del juego. es que Tati, Entonces digo, no, vamos a trabajar ya. Y ya me hacen caso. claro. Y yo, Pero es que Tati, y hay un... cuando termino, le puedo decir, muy bien, Claro, Carlito. claro, Ellos saben, mira, es que el perro está inteligente, los perros son tan inteligentes. mucho. Yo puedo estar quieto, mira, yo digo que yo soy la única, yo soy la que voy a estar muy equivocada, porque todo el mundo lo hace menos yo, entonces no puede ser que sea... Sí. Mira, yo tengo los abortadores, las cogoteras que llaman. Ah, vale, sí, para... Bueno, nosotros le llamamos... Sí, lo tengo de agarro, aquí también no lo puedo ni sacar porque está amarrado. Sí. Yo no lo uso porque no sé, me siento incómoda por el perro. Pero entonces el perro sabe cuando ya está listo. Cuando ve que yo agarro un corbatín o que me lo ven en la mano, ellos estaban quietos. Yo Y es como... cuando me ven el pan de lazo o el corbatín, saben que están listos, ¿no? Claro. Y saben ya que ya están listos. Los perros son muy inteligentes. Los humanos somos los que creemos que ellos no entienden. Ellos entienden. No, yo creo que, y sobre todo los que nos dedicamos a estar con animales, sabemos perfectamente que son... Esa es otra, Nuria, que yo les digo a mis alumnos, miren, ustedes tienen que estudiar no solo peluquería, o sea, técnicas, todas estas cosas, ¿no? Que es lógico. Ustedes tienen que aprender de razas. No es que yo les pregunto, Carlos, Ay, que se nos acaba de colgar. no sé. Tienes que saber qué raza, que a lo mejor nunca te llega aquí en Venezuela, pero tienes que saber qué raza es. Hay muchas razas que yo desconozco europeas, porque yo pues en mi inicio de expositor y todas, aunque nos guiamos mucho por la FCI, más que todo nos regíamos por las competencias, los shows de perros por la AKC. Y la AKC pues no aceptaba alguna raza europea. Espera, AKC es American Kennel Club para los que sí, no... American Kennel Club, exactamente. Entonces, bueno, yo no me habitué a muchas razas europeas y muchas las veo y qué cosa es esta. Pero busco y leo. Claro. Y trato de aprender aún. Y ya yo no voy a una exposición. Y sé que un perro de ese no me va a llegar aquí. Sí. Aunque a veces le hago broma a las chicas y le digo, miren lo que viene mañana. Y un día le mostré un patina tibetano. Una foto de un perro que había venido mañana. ¡Ah! Porque claro, estaba al lado de un señor y el perro se le llegaba aquí, yo creo que al pecho. Pues sí, que hay que hacerlo, bueno, lo haremos, pero entre dos, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Tati, es que además has hecho... Bueno, hay que saber de eso, y saber del temperamento de los perros. Bueno, y bueno, sobre el tema que tú te querías que yo tocara, yo exhorto a todos los que quieren aprender esta linda profesión, es que estudien, que no es necesario contradictorio, sí es necesario unas buenas herramientas, pero no te excuses en que no puedes hacer algo porque no tienes las herramientas. Las herramientas, todos los peluqueros, todos los grandes peluqueros del mundo, no empezaron con las mejores tijeras, no empezaron con todas las herramientas, fueron poco a poco aprendiendo a usarlas y después poco a poco fueron comprándolas. Pero no te excuses que no tienes eso. No te excuses que un perro no te quedó con volumen porque no tienes un buen champú que te dé volumen. No, el volumen lo vas a hacer tú con un buen secado. Que si tuvieras el buen champú sería mejor todavía, lógico. Está claro. Eso lo sabes. Pero no te excuses, no es que me quedo sin pelo prestado porque no tengo un champú que dé volumen. ¿Y?
Yo soy de la romana vieja. Yo odio las turbinas y sopladores. Tengo, y las uso. Pero yo les digo, para mí, mi técnica, yo respeto la de todo el mundo, es un expulsador de agua Sí, para sacar el exceso de agua. sí, sí, sí. Pero no vas a secar un perro completo con una turbina Mm. y después pasar el cepillo. No te queda el pelo igual. Ponte una turbina en el pelo y después te peinas. A ver cómo te queda el pelo. Parece paja de maíz. Así. Tienes que usar la turbina. Bueno, yo en mi peluquería les digo a ellos no. A veces, ya está bueno, vamos a quemar esa turbina. Suelta ese perro y métele el secador caliente. O la carga o el cepillo, Lo que toque, en función del perro sí, que lo que toca. toque, lo que toque. A esto yo le digo aquí, yo le digo pip duch, ustedes creo que le dicen de mantequilla, ¿no? Sí, cepillo de mantequilla le llamamos aquí. Cepillo de mantequilla. Y las cargas, pues sí, carga. Sí, Bueno, igual, las llamamos igual, las cardas. sí, aquí no, yo le digo, yo aprendí en mi época se llamaban raquetas. Raqueta. Ah, bueno, un poco sí lo parece, ¿eh? Sí, sí, ahora que yo también le digo carga porque como ya se ha generalizado, digo, bueno, pase la carga, ¿eh? Pero en mi época era raqueta. Mm. Mira, yo tengo un peine, que si tú lo ves, no te rías, ¿eh? No ¿Por te qué? rías, por Dios. Que yo tengo buenos peines y los tengo compraditos, tengo por allá guardados. Tengo todos estos nuevos, tengo otros guardados. Mira, no sé si se logra Sí, ver. se ve perfectamente. Bueno, mírame este peine. ¡Uy! Todos Este, tenemos uno así. mira, Todos. este tiene más de 30 años conmigo. Lamentablemente se le borró la marca. Yo creo que era una marca que yo compraba mucho que se llamaba Greyhound, Ujú. como la Rosetta. Sí. Este peine es algo, lo que yo te dije es poco. Este peine hasta deslarga. Tú sabes que mucha gente se pone una liguita aquí, una Sí. liguita aquí. Yo lo he hecho alguna vez. Bueno, este no necesita eso. Él está como yo, ya le faltan dientes, está acusado, torcido. Pero este peine, yo no salgo de él. Y a veces me dicen los alumnos, pero señora Tati, si usted tiene tantos peines bonitos, pero este es el mejor. Claro. Este es el. ¿Ves? Claro. Entonces hay que tener los que ya no necesito un peine nuevo, No. anti, Oster, antero, no voy a poder peinar bien el perro, no aprende a peinarlo bien. Claro, no, no. Y aparte que yo. ¿Y cuándo lo vas a peinar? Porque no es peinarlo en seco así, ¿no? Bueno, es que esta también es otra, ¿no? O sea, una de las cosas que igual nos cuesta a todos es el. Yo hoy lo he visto en un vídeo, no lo he reposteado ni nada al vídeo, pero me ha hecho gracia y he pensado, es que es un poco límite, porque mira, era una chica americana que decía, yo tengo la solución para tener el morro, tenerlo bien esponjoso. Y te enseñaba un morro totalmente que se le había secado sin secar, ¿sabes? El típico morro. Y cogía un peine y lo iba levantando y lo iba haciendo así como, bueno, levantando el pelo. Y sí, no quedaba mal, ¿eh? No quedaba mal. Pero perdona, pero eso no es una técnica correcta. O sea, yo hubiera Ay, cogido, lo hubiera bien, remojado un poco el morro, se seca y pim pam. Si es que tampoco, no sé. no, es que es una zona muy sensible, Correcto, sí, sí, sí. No, no, y le pasaba el una zona peine. sumamente sensible. Tú no le puedes hacer eso a un perro. O sea, es lo que digo, es que aparte que desconocen de las técnicas, no hay empatía a veces. Sí, 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 con el perro. Mm. No hay empatía con el perro. Oye, Tú ahora estabas diciéndome de que te había enfadado, te enfadaba ver perros en mal estado. Yo pues lamentablemente, o qué bueno, porque no sé por dónde lo quieran ver la gente, muchos clientes me dicen que yo peleo mucho. No me vayan a regañar. Llegan así diciendo, yo no te regaño, yo te digo en el estado en que traes tu perro. Y te hago conciencia. bueno, es que es Ahora, si tú no quieres a tu perro, ese es tu problema. Pero yo me siento que soy la voz del perro. exacto. Bueno, no, no Y solo tengo esto, que decirte el estado que está. es que Que aparte, aquí no, que yo te diga la verdad es otra cosa.
Claro, pero entonces no lo traigas, o sea, no me lo traigas a mí porque yo te voy a decir la verdad, porque es mi obligación como peluquero. Es que hay una cosa que, mira, el otro día lo discutía con Dani precisamente porque decía, ay, no digas que la perra está estresada. Oye, a ver, las cosas se dicen por su nombre y el chocolate es peso. ¿Vale? Sí, El perro necesita un descanso porque está estresado. ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo decir en las redes que está estresado? No, las cosas como son. Entonces, si simplemente, ¿por qué dejo el perro? Porque está estresado y yo te lo enseño. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Yo también me estreso cada día. ¿Sabes? Entonces, no entiendo por qué no se tiene que enseñar, porque es un estado, nosotros también estamos estresados y es parte de la vida, el estar estresado, el estar enfadado, el tener un mal día, el 50.000 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en que hay que hablar a los clientes tampoco son bebés y lo que pasa es que si yo hubiera tenido que hablar directamente con este cliente, pues me hubiera ido, me hubiera tomado un algo, hubiera respirado 20 veces y hubiera salido tranquilamente. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de explicarle a este cliente que eso no debe ser así por tal, 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 ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacerlo para que esto no vuelva a pasar? Porque yo entiendo, y mira, yo siempre lo digo, llevo casi un mes diciéndolo, mira, se murió mi papá, ¿vale? Hace 2 meses, ahora. ay, Y lo siento. no te preocupes, pero es ley de vida y me pasó, o sea, yo ahora lo tengo aceptado, me ha costado lo mío y pues yo desde enero lo he pasado muy mal porque no tenía tiempo, o sea, no tenía realmente tiempo. O sea, y mis perros no los he podido bañar regularmente como hacía siempre. Pues qué pasa, que mis perros ahora han perdido pelo y han estado durante un mes y pico, han estado muy mal comparación como están habitualmente. A mí me daba vergüenza a mí, ¿vale? Pero me daba vergüenza porque yo no los tengo así normalmente. Claro, tú ves a mi perro en esos momentos y dices, mira esta. Entonces yo no voy a ser quien juzgue, porque a mí también me han pasado cosas en la vida y pueden pasar cosas y soy consciente, pero a mí me han pasado cosas un mes y medio, no un año entero. No llevo el perro una vez al año y lo limpio una vez al año, ¿sabes? No le pongo un vestido para quitar lo que no de esto. O sea, a ver, hay cosas que caben en la cabeza, hay cosas que para mí no caben en la cabeza. Entonces, todos somos humanos, todos debemos entender a los demás, entonces vamos a comunicarnos, ¿no? No sé, es que yo creo que otra de las cosas que deberíamos aprender en el curso básico es, bueno, en el básico y en el no tan básico, porque cuesta lo suyo, es la comunicación con las personas. También con el perro, pero con las personas. ¿Cómo el otro día lo decía en el podcast, cómo hacer que tu cliente sea parte de tu equipo? Tú no trabajas solo. O sea, aunque estés solo en la peluquería, no trabajas solo. O sea, el cliente es parte de tu equipo. Lo que pasa es, por lo menos no sé allá, pero aquí muchos no quieren ser parte de ese equipo. Por ejemplo, aquí ya venía un perrito que lo habían corrido de muchas peluquerías por la agresividad. ¿Mm? También fue por malos tratos, ¿verdad? Y bueno, Normal. el perro era algo muy difícil de manejar. Entonces, yo le propuse al dueño, como le propuse al otro que te estoy contando, que viene de otra ciudad, que ese sí se lo ha tomado en serio. Es otro tipo de persona, si ama a sus perros, si se preocupa. Mira, no creas que es por ganarte el dinero, pero debes traerlo con frecuencia para que él vaya entendiendo. Porque el perro se dejaba tocar, se dejaba bañar, todo. El miedo del perro eran las herramientas. Ya cuando tú pasabas a secarlo, si fuera con la toalla, y meterle una turbina o un soplador y una carga, olvídalo, perdían la mano. Bueno, eh, vino 3 veces, vino como decirte voy y volvió a los 3 meses. Le volví a decir, mira, así no puede el perro, ¿cómo se va a habituar el perro? Y cada vez que lo trae es Una una placa. oveja, hay que quitarla con la número 7, o sea, la orilla 7, no hay de dónde salvarle el perro. No había de dónde. ¿Cómo le sacas el perro que es una fiera? Yo no voy a tener un perro una hora embosalado. No lo hago. Yo pienso en el animal. Claro. Bueno, ya la tercera vez le dije, mira, si tú no traes el perro con frecuencia, yo lo lavo. Después me llamó varias veces y le dije, no, y no recibí más el perro. Porque es lo que te digo, no solo tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar el perro, porque si un brinco de ese perro que quiera morder, yo lo corto, ahí sí se lo va a olvidar.
que yo le dije varias veces, tienes que traerlo con frecuencia, por favor, peínalo en casa, ya que se está yendo casi de rape, trata de irlo peinando, voy haciendo un hábito, todos los consejos que uno da. No lo hizo caso omiso. Entonces, cada vez que te trae el perro viene en esas condiciones, y si en un brinco eso yo corto el perro, ahí sí. Salgo en primero plano de Instagram, de Facebook, de Zoom, De todas partes. Por todos los que ya son iguales, lo que le interesa es el dinero, no quieren los perros, mira lo que le hicieron. Si ella no podía, ¿por qué lo recibió? ¿Me explico? Ah. Es duro, Sí, sí, es duro. pero no te colabora. Bueno, No te colabora. es que igual lo que también cuesta, o yo te diría que a mí me cuesta, es, y no sé tú, pero creo que estamos igual, es el decir que no, porque en el fondo pienso, ay, pobre, es como si estuviera abandonando al pobre perro, a su Me suerte. pasa igual, me pasa igual. Por eso lo recibí en 3 ocasiones, porque yo sé que yo soy incapaz de hacerle daño. Hmm, hmm. Yo no le voy a hacer daño, lo más que me tocó fue usar sal. Ya, ya. Por un motivo. Pero es que no me gusta usar musar, tú viste, musar que yo Sí, sí, inventé, sí. porque odio esos musares, lo que lo agarra el perro, sí se lo amarra, si ese perro se hiperventila, la gente no entiende que le pueda dar un infarto, Sí, 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 sí. ¿me entiendes? La gente no lo entiende, yo no sirvo para eso. Ese que inventé, pues queda, tú ves el hueco, y el perro puede abrir, jadear, ladrar, hasta morder el aire si le da la gana, pero no me va a morder a mí. Mm, mm, mm. Y eso lo uso yo en casos muy extremos, Julia, porque también eso a él lo traumatiza. El ver aquello que le pongan aquí una escafandra de esas que se usaban los buzos de hace 50 años, aquella que ya gustó, es decir, también es un trauma. Sí, Pero sí, hay sí. que ponerle en algún momento. Pero soy enemiga. Bueno, la mayoría de mis clientes entran aquí, yo tengo todo aquí a la vista, aquí hecho, se sientan Bueno, aquí a ah, mi mesa, ven cómo trabajo. Y saben que nunca ven ni un perro amarrado, ni embosalado, no nada. Pero ahí los dueños quieren que lo hagan. Si saben que claro. tienes un perro difícil, bueno, y quieres a tu perro, haz el sacrificio. Ah, Ayúdalo en casa, pero también tráelo más frecuente. aparte, lo que no son conscientes, creo, muchos clientes es que el perro con ellos tiene unas... O sea, se sometería más fácilmente porque es el dueño, normalmente. O sea, si ellos se imponen, que ese es el problema, si ellos se imponen, como ellos... hay como un respeto, no sé cómo explicarlo. Tiene un nombre y no me está saliendo el nombre, pero es como que un perro delante de una persona que no conocen no va a dar el brazo a torcer, mientras que si es su dueño que se impone, ahí el perro Sí, suele venirse abajo porque entiende que debe de ceder delante del dueño. sí, Pero pero el estos pro... perros que me han tocado a mí, los dueños no pueden. Algunos me los han traído, no a peluquería. No es el caso este que te conté, pero otros casos. Que siguen viniendo aquí, que han bajado las guardias, que se dejan hacer todo. Pero me los traen para que yo les dé una pastilla. Ah, sí, ya, ¿qué más? Sí, no, Me no, los no. traen para que le hagan un tratamiento de oído porque el perro no se deja comer dueño. Por Dios, yo a un perro mío no le permito eso, no lo voy a maltratar, pero eso es parte de la educación. Yo siempre le digo a la gente, a usted de chiquita, su mamá no le puso reglas y disciplina, le aseguro que Claro. sí, ¿entiendes? Entonces, y los perros son iguales. Los perros no tienen ni que gritarle, No, ni no. entrarle en largas conversaciones de, ¿por qué tú eres así? No, es no, punto. No, no, El yo es que perro además sigo no insistiendo puede. hasta que lo entienden. O sea, quiere decir, no hace falta, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y Simplemente si es, tiene un es así. collar, si tiene un collar, ¿verdad? De lo que se usa sobre todo para exposiciones. Yo odio los collares esos raros. Yo me acostumbré mucho a lo que le llamamos aquí leash para exposición, que es un collar, bueno, no sé cómo explicarte, como de ahorque, pero no es de Ah, ahorque, ¿no? sí, Porque sí. no era mucho, Los de ¿no? Expo, sí. Sí, lo usaba Yo lo mucho sé. con mis gatos, muy bonito, eran dorados, mis gatos eran muy cifritos, como dicen aquí. Usaba unos gorros aquí de lentejuelas. Ellos cuando entraban, tú sabes, a la Riviera, claro, ellos saltaban, los arreglaban y entrábamos aquí. Pero bueno, un solo como el collar era, no, él entiende, el perro entiende, pero hay que ponerle normas, como a un niño. Para mí los perros son niños pequeños, Sí, 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 en que el no fondo. debes maltratar, no debes No. denigrar, no debes humillar, Ah, no, no, no. Pero esto para mí porque queda fuera de... eso es entrenamiento
de golpes y cosas, no lo No, entiendo. no, mire, pero por ejemplo, a mi perrita pequeña no le gusta que le toquen las orejas, ¿vale? Pero yo ahora ¿qué hago? La voy cogiendo y le voy tocando las orejas. Cada vez se deja tocar más. ¿Sabes? Al principio era un horror. Es, no, no quieres, pues espérate que no te las voy a tocar. Y se las toco constantemente. Ahora ya le da igual que le toque, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que ¿Has visto el video ese que se ponen aquí, sí. el plástico, el mantequilla de maní? Buenísimo. No, pero Pero es que yo digo, inclusive a mi empleado le digo, miren, recuerden que los seres nacionales somos nosotros, como exacto. familia. Sí, ¿Sí? sí, De la sí. prioridad es el perro, no nosotros. Si tienes, yo digo que los peluqueros somos contorsionistas. Sí, pero ojo, ojo, sí que somos contorsionistas, pero ahí hay una cosa, Tati, que también tenemos que decir, ¿eh? Que los peluqueros al final tenemos que cuidarnos un poco, porque fíjate, ¿vale? Al final Mírame terminamos yo, todos fatal. mírame yo, Por eso, yo, yo soy el resultado de eso. por eso digo a todo el mundo y siempre, a veces soy un poco pesada con esto, porque empiezo a llamar, a ver a la gente cuando la veo en los vídeos y lo veo haciendo contorsionismo, le digo, oye, ¿tú eres consciente que ahora tienes 20 años, pero que de aquí a un tiempo esto te va a hacer daño? Mira, Ah, no, pero mira, si mi yo amigo. puedo, pues si yo puedo, pues yo soy la toca, perdona que decía pelotas, pero es que es verdad, Tati, es que me preocupa porque niños de 25 años que ahora pueden hacer esto y sentarse encima de una mesa de aquí 2 días, ¿cómo van a estar, Tati? Van a No, estar... eso sí nunca lo hice, yo sentarme en una mesa. Yo pu- siempre paraba, trabajaba mi perro. Yo no sabía, o sea, ahora sí me tocan los poquitos que hago, sí los hago sentados, porque Mm, me duelen mucho las piernas. Tengo problemas circulatorios. Pero yo nunca supe arreglar un perro si no era parado. Para secarlo sí, sentado. Para mm. secarlo sí, sentado. El secador aquí, o usaba el secador de pie, que tenía unos grandes, unas turbinas que era lo que se usaba, y sí, pero sentado. Pero para arreglar un perro sentado nunca pude. Hoy en día pues lo hago porque Eh, es la edad. no, pero La sentada factura me llegó, me está llegando la te está factura. llegando la factura. Pero por eso decía que sentada, pero lo decía que esta chica en concreto que le estuve diciendo esta cosa, que no sé si me estará yendo ahora o no, estaba con un perro sentada encima de la mesa. A cuclillas, o sea, totalmente con las camas, las piernas Ah, así, Dios, y cepillando el perro, y yo pensé, Dios, o sea, que la imagen era bonita, ¿eh? No, no, no era que estuviera haciendo nada mal, pero yo pensaba en ella, decía, pero es que esta chica de aquí 2 años va a estar con las rodillas hechas una mierda. mira, lo mejor que hay es, a mí aquí en esta ciudad me ha costado mucho, mucho porque la mayoría de los perros, sí tengo muchos perros que llegaron cachorros aquí, pero la mayoría de los perros que han venido, han pasado por el mano aquí ya llegaron de cierta edad, no, no ancianos, pero sí de más de un año y medio, habían pasado por muchos otros lugares y yo pude. Pero de la ciudad donde yo estaba antes, eh, da la casualidad que me visitaban muchos perros crías mías, ¿no? Y yo desde pequeño los fui adiestrando acostados. Para secarlo es una maravilla, un perro acostado y levanta, puede secarlo bien, dígame, bajando. Y ya sí, al final, pues parado. Pero yo tenía cocker americano, de una amiga que bueno, eso los arreglaba para el show. Y aquí había que ver el pelo del cocker americano, las patas, aquellas cortinas. Y parado, como bien, mientras que acostado, tú vas como por capa, Sí, sí, y sí. secas más rápido el perro, es mucho mejor. Yo, yo los míos de expo lo hago así siempre. De hecho, a las pequeñajas que tengo ahora, como son pequeñajas y las cepillo muy rápido, no. Las tuyas son toy o miniaturas. Tengo 2 toy y un mediano. Eh, Mediana. Ustedes le llaman mediana. sí, bueno, claro, es que en el ACK no existe, sería un gigante. Sí. Por Pero eso, señor. sí, además, Entonces, lo que yo estoy habituada a la América entera. claro, por eso, sí, sí, sí. Ahora estoy aprendiendo con alguien que fue mi alumna, mira. Fue mi alumna de peluquería hace muchísimos años. Y después fue mi alumna de manejo en pista. Vale. Su primera perra, pues, no era muy buena. Y dice, tú fuiste cruel conmigo. Oh, no, no me lo Porque creo. ella la quería llevar a show y yo le dije, no la lleves.
ella es muy querida, pero no va a hacer nada. Es una Golden Retriever, muy linda, muy dulce, pero bueno, si yo soy un representante de la Federación Canina de Venezuela y la quiero enseñar a ella lo que son los perros puros, tengo que ser sincera, yo no, porque si no es una burla lo que le estoy haciendo, ¿sabes? No, sí, llévala, que a lo mejor gana, saca el campeonato, no, que no te la van a dejar. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí. ella se compró una perra muy buena, después hermana de una Golden que yo tenía, de la misma camada, y sus primeras clases de manejo en pista se las di yo. Hoy en día es una de las mejores handlers de este país, y no solo dentro del país, fuera del país, ¿no? Y para mí, aparte que es mi amiga, es como una hija. Pero te das cuenta, pero uno tiene que enseñar a la gente, y uno enseña con el ejemplo, y no engañando a nadie. Claro. Y esa chica, pues, una mujer derecha, ella siempre dice, mi primera maestra fuiste tú. En peluquería, la regla los Golden, que es una maravilla. Claro, bueno, porque seguramente será la raza que le gusta más y la ha seguido. Sí, no, ella cría Doberman, que son ¿Sí? unas bellezas, y los Golden que tiene, bueno, lo que te diga es poco, es una belleza. Tuvo también Cocker, pero lo de ella más que todo son los Doberman y los Golden. Pero bueno, lo que hablábamos, y ella aprendió, el esposo de ella que lamentablemente murió hace poco, muy joven, infarto fulminante, y él miraba las tijeras mías cuando él visitaba, esa negrita que te enseñé. Sí, sí. Yo le decía, a mí me queda poco, ¿cuál quieres? Me decía, todas. Pero la negrita es la que más me gusta para arreglar el Golden. Claro. Cuando vino una vez aquí con el Golden, la usó de encanto. Claro. Pero bueno, la sabía usar. Claro, bueno, es que es eso. Y muy bien, mejor que yo pienso. Pero uno pierde, eso sí, hay que cuidarse, pero en mi época, no, uno no sabía de esto. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, de sí. todo el daño que tú te hacías. Después, bueno, fíjate, ¿a qué se debe Ningún City en todo y otro? Al secado, a la mala posición. ¿Entiendes? Oye, Tati, he tenido una idea, a ver qué te parece. Como veo que tengo aquí unos amigos que están en live ahora mismo, me gustaría invitarles a ver si te quieren hacer alguna pregunta. No te preocupes, tú no los vas a ver, pero yo te los voy a explicar. La gente de Instagram tampoco. Espérate. Voy a invitarlos. No sé si van un poco a la. Ah, vale. Vale, solo me deja invitar a uno. Uf, esto es como decir a quién quiere. Entonces, ¿alguien quiere hacer preguntas? Y por fin me ha dejado subir los. Mira, estoy en directo y están en TikTok ahora mismo. A ver si puedo hacer alguna cosa para que los veáis los de Instagram. Un momento, ¿eh? Voy aquí. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, espérate, ¿eh? Hola, Lo vamos a hacer. A ver. Hola, ¿cómo estás, Nuria? Bueno, ahora mismo es algo importante, pero es que no estoy enseñando. ¿Podéis saludar a Instagram? Que es que estáis en el otro teléfono de Instagram. Tengo dos teléfonos en marcha. Os estoy poniendo al lado de Tati. Mira, ahora sí. Pero esto es mi mano, ¿eh? Si me muevo un poquito es que soy yo que estoy. A ver, espérate. Pero yo no lo veo. No, no los puedes ver, Tati. Esto es una P, pero sí que es verdad que no hay otra manera. Oye, espérate. Bueno, está bien. Pero después. Espera, que la acabo de liar yo ahora sin querer. Un momento. Ahora, perfecto. Es que la pantalla es táctil. Bueno, va, chicos, pues lo que os iba a decir, que os he liado porque esto no estaba previsto, pero si tenéis alguna pregunta para mi amiga Tati. Mira, tienes Vistosa es peluquero desde hace. ¿Cuántos años hace que eres peluquero, Camino? A Vistosa yo lo sigo hace mucho tiempo. Lo admiro, lo amo. Ese es un guerrero. Sí. Y trabaja precioso. Ya quisiera yo trabajar como trabaja él. Me encanta Vistosa. ¿Estás hablando conmigo? Es que no me he enterado, la verdad.
Ah, ¿no te has enterado? Pues estás encima del speaker, que dice que le encanta cómo trabajas, que trabajas súper bonito y que le gustaría Ah, trabajar como tú. hombre, muchas Qué guay. gracias. Hombre, cualquier persona puede trabajar como yo. Yo siempre digo Ah, a todo el sí. mundo, si yo hago, cualquier persona hace. Yo soy lo más simple del mundo, o sea que, y más torpe, con lo torpe que yo soy y hago las cosas, pues cualquier persona puede. Muchas gracias. Y llevo de peluquero 7 años. Llevas de peluquero 7 años. A ver, Sí. estoy tratando Este de... año hago 8. Imagínate, tampoco hace tanto, ¿eh? Que estás. No, ¿No? no, y considerando que luego tuvimos ahí la pandemia, que fue una época rara, Sí. pero empecé tarde con la peluquería, no sabía muy bien qué hacer de mi vida y al final me ha salido peluquero. Por suerte. Oye, ahora sí que la veis, ¿eh? Pero bueno, yo te digo que igual tiemblo un poco, porque como estoy con el brazo así, pues igual soy yo que tiemblo un poco, pero espero que lo estés. Mendoza, lo que pasa es que como el bombillo me pega y tengo el pelo blanco, encandilo a las personas. Ah, amigo. ¿Lo has dicho? ¿Lo oyes? Que No, dice que no. como tiene... Espérate, a ver si te puedes subir aún más. No, bueno, más ya no puedo subir. Que Oye, encandila a la gente, pego la oreja al teléfono, cuéntame. que dice que encandila a la gente, porque como tiene tanta luz, que encandila a la gente. Por el pelo Por el también. pelo. Oye, y también tienes abajo una chica que se llama Tania, ¿vale? Que Tania es una persona que se dedica precisamente a lo que hablábamos de la educación canina, ¿sabes? A enseñarles a los perros que tienen miedo a la peluquería, ¿vale? Y lo que hace ellos es, bueno, igual mejor lo explicas tú, ¿eh? Pero eh, Creo que la he visto, creo la, que la he visto. la- ¿Quién es? ¿Sabes quién es? ¿Quieres saludarle a Tania? ¿La oyes o no? Sí, un poquito, como un poco lejos, pero sí. Ay, por favor, qué mal, qué mal, qué mal. Es que, a ver, os explico, el problema que ha habido es que no me dejaban hacer el, o sea, estamos hablando con Venezuela, y el problema de Venezuela es que no nos dejan hacerlo por ninguno de los sistemas habituales, ¿vale? O sea, no te dejan Zoom, no te dejan nada. Total, que al final, después de 1 hora y media dando vueltas, hemos conseguido hacerlo por aquí. Pero claro, la calidad no es lo mejor del mundo. Por internet se quede completo. Así sí Sí, lo hago. por Ya con Instagram. la aplicación que tú querías antes, Sí, porque es que entonces se hubiera visto pusiste lo que bien. me salía, que no estaba permitido. No, no, te han dado 3 aplicaciones diferentes, porque te las he enviado todas pensando, va, venga, tal, pero no ha dejado. Pero tú viste que yo te mandé captura de Sí, sí, todo sí, que no, te no. deja. Mamma mía, tenemos que buscar otra manera. No sé, Tati, vamos a buscar una VPN y me voy a infiltrar en Venezuela, yo qué sé. No puede ser, O me porque, mudo de país, y ahí sí. Nuria, cuéntame, aquí Ana dime. Pesquera dice, ay Tati, ¿cuánto tiempo sin saber de ella? O sea, tenía una fan por aquí, Tati. Ana Pesquero. Tati, Ana Pesquera, ¿la conoces? Ana Pesquera, Ana Pesquera. Pesquero. Sí. Pues está en el directo de Di y dice que te quiero mucho, que Ay, gracias, mi amor. Claro que sí, sí, ya ubiqué, ya ubiqué. Es que hoy pesquera y pensé en Hugo Pesquera, que también es un peluquero de España. sí, no, sí, el Hugo Pesquera, yo lo conocí el No, otro no, no día es en... Hugo, no es Hugo, es Ana. Es Ana, Ana Pesquera, se llama igual de Sí, apellido. sí, ya después escuché bien el nombre, sí. Sí, sí, sí. Pues, ¿alguna preguntita para Tati o qué, chicos? ¿Algo que os haya, que tengáis en la cabeza que digas, me gustaría preguntarle a Tati? Mira, Ana Sasso dice, era muy amiga de Julia y le mandamos unas tijeras hace tiempo. A Julia, la amo. Julia Quirarte, mira, la amo. Qué amiga tan linda. Nunca me ha visto, nunca me ha dado un abrazo, pero esa mujer conmigo ha sido maravillosa. Y no porque me regale, es por los detalles. Ella ya no se conecta y sin embargo nos falta un cumpleaños, un diciembre, para saludarme, desearme cosas bonitas.
Y cuando estaba haciendo los penteados, ella siempre me decía, tú me enseñaste, porque el primer penteado que ella hizo, ella me pidió que yo le hiciera un video para aprender. Y yo le mandé un video de un penteado sencillo, pero de ahí para adelante ella me tenía que dar clases a mí. Yo no, si tú eres la que tienes que enseñarme a mí. Y siempre me tuvo en cuenta, me mandaba tintes, porque sabe que me gusta la peluquería creativa. ¿Qué no me regaló Julia, Dios mío? Ella y otra amiga de ella también, Elena Galve. Pepi Adán me mandó una línea de colores de su marca. Yo tengo mucho que agradecer a muchos peluqueros del exterior que me tomaron un cariño grande y lo cual yo valoro porque yo soy muy agradecida. Mi padre me enseñó que ser agradecido es de bien nacidos y yo soy muy bien nacida. Y mira, cada vez que alguien venía me mandaban regalos, cosas que saben que yo aquí no conseguía, tijeras, tintes, moñitos, cositas. ¿Quién no me mandó? Julio Aquirante, Elena Gale y Pepe Adán. Pepe Ada es vecina mía. En Ámsterdam. ¿Cuál? Alex Molero. Fue donde José Terán llega por primera vez a Europa. Alex Molero me seguía a mí en Facebook y entonces una vez me propuso que yo me fuera a Ámsterdam, pero ya yo había 60 años en aquel momento, no menos, pero digo, no, yo no me voy a un país tan frío, me muero. Yo soy cubana, yo soy trópico. Y bueno, nada, nos hicimos amigos y un día me dijo que necesitaba a alguien peluquero, porque él es venezolano, Alex Molero. Él tiene una peluquería grande en Ámsterdam. Y fue cuando yo le dije, yo te lo tengo, déjame consultar a ver si se quiere ir. Y llamé a José Tu Pupita Terán, que estaba en Colombia, y le dije, José, hay esta oportunidad, que es lo que tú quieres, siempre has soñado, llegar a Europa, la cuna del buen grupo. ¿Qué le digo? Ponme en contacto con él. Claro. Y de una vez, al mes estaba José Terán en Holanda. Y dio el gran salto. Y no saben la alegría que a mí me da verlo donde está. Claro, normal. Porque la ha luchado. Sí, José Terán es muy centrado, se ha centrado bastante, Sí. tiene sus metas y hasta que no para de conseguir lo que quiere. Yo soy muy amigo de José, de tu copita, y una vez, hace unos años, yo he dicho a él, José, me encanta cómo hace los bichón frisé, es tu raza. Y él me dice, no, mi raza es el caniche. Y no ha parado hasta que el caniche lo ha... Y para mí hoy en día es uno de los mejores en caniche. Para mí también. Pero fíjate, José Terán pone mucho de ejemplo. Él vive, cuando él estaba en Venezuela, yo lo conocía por Facebook, siempre me hablaba, me hacía preguntas, bueno. Y hubo una pequeña competencia, la única que se había hecho, y creo que es la única que se ha hecho en Venezuela, en otra ciudad, que era un camino, muy básica, y sin mucho conocimiento de cómo se hace una competencia, porque yo nunca competí, en mi época no existía eso. Entonces, pero me nombran a mí juez junto con otro compañero, otro colega de aquí de Venezuela, Eduardo Silva. Y cuál es mi sorpresa, que estábamos José Terán no compitiendo, sino como espectador. Pero él viajó hasta allí para conocer a dos personas que él admiraba. Y bueno, ahí sí, habló conmigo, nos conocimos, y a los días dio la casualidad que yo hice un seminario y él vino. Y él siempre le pone de ejemplo a la gente que se queja, es que Tati está muy lejos, o que fulano está muy lejos. Él dice, yo viajé 12 horas con poco dinero, pero para buscar capacitar. Y él mismo dice, no lo digo yo por nada, ¿no? Porque lo que él sabe no se lo enseñé yo, por supuesto, eso lo aprendió después allá. Pero él mismo dice, cuando yo fui al seminario de Tati, que ya era para personas que trabajan, que medianamente sabían algo, a mí se me abrió un mundo. Vi cosas que yo no me imaginé que existían en la peluquería acá. Y ahí me di cuenta
todo lo que a mí me faltaba por aprender. Y él siempre pone ese ejemplo, y cuando tú quieres superarte, no importa la distancia. Si quieres progresar, aprender, tienes que sacrificarte. No esperes alcanzar las rosas sin que te hieran las espinas. Qué razón más grande. Sí, sí, es que qué decir después de este, es que es totalmente, tiene 100% razón. Es clarísimo. Pero ves, Tati, cómo necesitamos a alguien con tu experiencia para ponernos también, porque mucha gente a veces les dices, ¿dónde has aprendido? No, yo he aprendido solo. No, no. Que no lo quieras contar no quiere decir que lo hayas aprendido solo. Mira, yo siempre he creído, como Tati ha dicho antes, que yo reconozco mucho a los profesores que tengo detrás de mí. O sea, yo no empecé a costar bien de un día para el otro. Ha sido a base de muchas clases, mucha formación. Y yo soy, mi estilo es el resultado de cada trocito de cada profesor que me ha dado clase. ¿Sabes? Yo he cogido una cosa que me ha dicho uno, he cogido otra cosa y al final he dicho, mi estilo, puede ser que le guste a uno y no le guste a otro, me da igual, es mi estilo, es lo que hago y es lo que me gusta. Al final de cuentas, la peluquería tiene que hacer lo que te gusta a ti y lo que le gusta a los clientes. Pero yo tengo mi estilo, Tania tiene el suyo, Nuria tiene el suyo, pero cada estilo es el resultado de cada profesor y de cada vídeo que has visto. Entonces, tiene que ser agradecido a esta gente. Mira, un ejemplo, Ruth Sapiña, yo siempre digo a Ruth, yo digo, mira, estoy muy agradecido porque me enseñaste tal cosa y si la gente en mis seminarios me pregunta con quién has aprendido, pues yo digo perfectamente toda la gente con quien he tomado clase, porque yo incluso animo a esta gente, a los alumnos a tomar clase también con esta gente, porque son grandes profesionales y ¿No? hay que ser agradecido de la vida. Y aparte que mira, Ruth lleva toda la vida aprendiendo, o sea, es una de las personas que si vienes a un curso de España, la probabilidad de que Ruth esté en clase es altísima, porque va a casi todas. De todos, siempre se aprende algo. Una vez escuché y a veces le cambio los nombres, que ya estoy en una edad que a veces me pregunto, ¿yo iba o venía? Pero bueno, creo que se llama, yo lo admiro muchísimo también, Juan García, ¿verdad? Juan García. Ajá, y yo una vez lo vi, que él estaba hablando de un seminario que iba a ir, él iba a ir a un seminario, y alguien le preguntó, pero ¿por qué vas a ir si ya tú has ido como 3 veces donde fulano de tal, no recuerdo quién? Y él dijo algo, y cada vez que hay un seminario voy a ir, porque lo que se me pasó lo agarro en el otro. No, pero sí que dan lo mismo. Por eso, aunque den las mismas clases, explique lo mismo, siempre en cada seminario aprendo algo nuevo. Lo que se me escapó aquí lo agarro en el otro. Y uno aprende todos los días de alguien. Eso sí, vuelvo a decir, hay que saber de quién vas a aprender. Sí. De quién vas a aprender. Y eso que dice Di Souza, bueno, eso lo hace grande. Las personas como Di Souza son grandes, porque las personas que agradecen y reconocen sus inicios y de dónde vienen y de dónde van tomando conocimiento, por eso crecen y llegan lejos. Ahora que el que se queda con lo aprendido y después, como dices tú, que dice, no, yo aprendí solo, ese no crece, ese se estanca. Porque siempre uno tiene que reconocer que hay alguien que te puede enseñar más. Yo tengo 74 años, yo hago peluquería, lo que uno llama comercial, porque son pets, mascotas. ¿Ok? Y aquí por lo menos me llegan la mayoría a veces con todo esto aquí pelado, porque la dueña, no es que no veía, y le corté todo. Entonces, bueno, no hay ni qué hacer, pero bueno. Y yo soy de las que veo un hueco en una pata y si digo, si yo parejo esto, con lo hondo que esté este hueco aquí y el otro hueco acá, tendría que dejar la pata muy finita. Yo prefiero ni tocarle la pata. Y se ve hueco, no importa, pero eso va creciendo y después yo voy a ir emparejando, porque es peor que lo deje que pare todo.
a Olivia, la de Popeye, ¿no? Con unas patitas blancas así. ¿Entiendes? Entonces, que se vaya así, no importa, no se ve pulida las patas ni se ve derecha, pero ya crecerá idéntico. Porque un perro eso es otra cosa. No hablemos ya tanto de técnica. Un perro que tú dejas pelón para que te lo vuelvan a traer puesto. Y todos comemos dentro. Entonces, preferible dejarlo ahí y que te lo traigan al mes y tú vas a ir emparejando poco a poco. Y el dueño se va a ir dando cuenta lo bonito que se va poniendo el perro. Y que con cuidado de parte de él y de la perro que lo va a ir emparejando, le coge amor a su perro de traerlo y se hace un hábito. Y eso para uno, pues, el mejor marketing. Sí, está clarísimo. Ahí no hay más nada. Sí, y sí. cuando ve que el perro llega alegre a tu sitio, moviendo la cola y saludando a todo el mundo, y yo como vivo aquí mismo, se le mete para la casa, le cae atrás al gato mío. Entonces, sí, es un show. Entonces, otros llegan así, que parece que tienen como una enfermedad del temblado, porque ese es un temperamento. ¿Entiendes? Pero la mayoría llegan muy alegres. Como digo yo, ellos se cobran y se dan el vuelto, se meten solo al lado. ¿Entiendes? Y todo bueno. Pero Di Sousa, de verdad que no sabes ni la alegría que me ha dado Nuria escucharte y hablar contigo, así sea por este medio, porque créeme lo que te admiro muchísimo. No te preocupes que yo te voy a pasar el vídeo porque está grabado. Ahora estoy haciendo una cosa un poco loca, que estoy en Instagram grabando a Zoom. Bueno, Nuria, tu audio está saliendo mal ahora. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que esto no estaba previsto así, No, pero... antes estaba bien, ahora no. Ahora no está saliendo bien, espérate, a ver. Voy a subir al tope. A ver, habla, Tati. Ah, no, aquí sale todo bien. Aquí, perfecto. Bueno, es que claro, aquí ahora tengo que controlar 3 plataformas, ¿sabes? Y es un poco lío. Pero bueno, a ver si consigo con un poco de tiempo y alguna VPN y alguna cosa así, a ver si consigo infiltrarme un poco y poder hacer la transmisión como la quería yo, sin tener que recurrir a parches. Y os meto a todos y así hablamos todos tranquilamente y estarían todos los espectadores pudiéndolo seguir a la vez, porque el problema ahora es que cada uno está en su plataforma, con lo cual yo también voy mirando y voy leyendo lo que va pasando en los varios sitios, pero bueno, que esto son cosas del directo. Mira, Tati, te digo, Facebook nos tiene manía porque no hay tu tía. Pero bueno, algún día lo conseguiremos, tú no te preocupes, que Sí, por la otra vez insistir... lo pasó igual, ¿recuerdas? Sí, sí que lo recuerdo, sí que lo recuerdo. Sí. Pero bueno, Tati, yo también encantado de verte, Tati. ¿Ah? ¿Qué dice? Que está encantado de verte, verte. Ay, gracias, mi amor. Y aparte es una mujer que a mí me despierta mucha ternura, no sé, me encanta. Sí. Mira que soy fuerte de carácter, no soy tan tierna. No. Tengo un corazón muy grande, Eso engaña mucho. La gente que parece buena de cara es la que más carácter tiene. Confirmo. Yo a mí es como mi abuela, ¿sabes? Se la veo me recuerdo un montón a mi abuela era igual, con un carácter súper fuerte. Entonces me encanta verla, aparte me encanta la energía, yo no sé si la habéis visto, pero en TikTok tiene un canal en el que baila un montón. Ya me gustaría a mí bailar como baila ella a su edad, porque tiene una marcha... Pero Tati tiene un canal en TikTok que baila. Yo no lo sabía, lo estoy descubriendo ahora. Dime cuál es el usuario para yo buscar después. Después te lo paso, ¿vale? Porque yo lo tengo, te lo busco y te lo paso, que no me lo sé de memoria. Pero deberías decirlo para que la gente que está siguiendo la siga. Un señor de este país, un comediante. Claro, lo que hago es doblar el personaje que él ha creado. Él creó un personaje de la mamá que es terrible, ¿no? Sí. Y bueno, vino a Barinas y se presentó. Yo estaba loca por conocerlo porque en realidad yo puedo ser su mamá, tiene la edad de mis hijos. Y es una persona encantadora, bueno. Y es un comediante sano, ¿sabes? Sí, no cosas feas ni nada. Bueno. Y pues he ido al teatro y había 3 comediantes más. Yo sé que él metió la manita y le decía a todos, como ustedes saben, nombren a Tati en evidencia.
bueno, aquello fue simpaticísimo. Y lo único que hicieron fue subirme a mí en la tarima. Y yo en la tarima ya. Y yo decía, ay Dios mío. Después la gente tomándose fotos con él, pero algunos, no, por los dos, como si yo fuera artista. Y le digo yo, calladita, esto de la farándula no me gusta, ¿eh? Oye, Tati, ¿pero cómo te llamas en TikTok para que la gente que nos está viendo por TikTok te pueda seguir? Tati Oris. Oris, vale. Sí, con Horizondo, pero Oris, hasta la Z. Vale. Perfecto. Acuérdate, hija, que yo soy cubana de nacimiento, de padres cubanos, pero con los 4 abuelos son españoles todos. La liga de la bomba atómica, gallego con Canarias, vasco con madrileña. Mis padres nacen en Cuba y yo en Cuba. Pero la liga de la bomba atómica soy yo. Bueno, oye, una cosita que ya, yo no sé vosotros, pero aquí ya son bueno, no, tú debe ser las 5:30 de la tarde, ¿no? O por ahí. Sí, 5:30, sí. Claro. Ya es tarde para ustedes. Yo creo que es bueno que vayan a descansar. Sí, vamos a ir yendo a descansar, pero muchísimas gracias por todo tu apoyo, por estar aquí siempre. Ya sabes, gracias a ti, sí. Ya sabes que te voy a volver a solicitar algún día y volveremos a hacer algún directo, seguro. Y es que me encanta, y te lo digo en serio, me encanta tu espíritu, me encanta tu experiencia. Gracias, Nuria. Y lo único que me gustaría es conseguir más una línea, aunque hoy nos ha respetado Venezuela, ¿eh? No se ha caído la luz, no ha pasado nada. Ay, cállate, ¿qué va a pasar? Sí, porque todos los días se nos va. Estando hablando contigo. Sí, ya pasó una vez. Sí, tú lo viste, ¿no? Que hizo así la luz. Sí. Y todos los días se va. Y bueno, la gente a veces yo sé que les cuesta entender nuestra situación, pero no es fácil. No, lo sé. Que una cosa es intentar, digamos, alegrar y no tomárselo mal, pero yo entiendo que le he pasado muy bien. Te agradezco tanto tu deferencia para conmigo, haber hablado con mi Sousa, saludar a Tania. Ahora voy a ver su canal bien, porque sé que le he visto, pero te digo que estoy en la edad que a veces digo, yo iba o venía, entraba o salía y te me borran un poquito las cosas, pero creo que sí sé que... Tú tranquila, el próximo día os meto a todos en el mismo, pero antes haremos unas pruebas para asegurarme, porque es que si no... Empezamos a las 6 de la mañana, exacto, por favor, exacto. A las 6 para las 10. Porque la verdad, esto ha sido tremendo. Bueno, pero ya encontraremos una manera. Tú no te preocupes que la encontraremos. O sea... Dámele un abrazo y un beso a Daniel. De tu parte, está clarísimo. Ya le diré, ya lo sabe y seguramente ha estado mirando por aquí. Y un beso y hasta muy pronto, Tati. Hasta pronto. Chao a todos. Chao a Encantado, todos. Tati. Un beso grande. Chao. Un abrazo y para adelante, guerrero, que vas a salir de eso muy pronto. Ya te veré, mira, echando tijera. El 5 de junio abro la pelo otra vez. Sí. Bueno, chao, pues. Chao, guapa. Hasta luego. Chao, Tati. Hola, guapos. Espera, que me voy a girar un momento. Ay, qué cosas me pasan siempre cuando estoy con el tema Venezuela, chica. O sea, es como que tú lo prevés todo y después no puedes por aquí, no puedes por allá. Es tremendo. Ya, o sea, me ha caído genial, Tati. Ya, qué divina. No, me da mucha ternura, tía. Me recuerda a mi abuela. A mí también. Pero es que además de lo que ha estado hablando es que es totalmente así. Y yo lo hablaba el otro día porque me gusta mucho hablar con ella y de vez en cuando pues la llamo o le escribo, ¿sabes? Para charlar un rato. Y la verdad es que lo hablábamos, que hay mucha gente que al final siempre dice, es que yo no puedo hacer esto porque no tengo estas tijeras, yo no puedo hacer esto porque tal. Se lo decía porque le decía, es que a ver, yo cuando empecé con una tijera recta y una curva, o sea, no empecé con más, ¿sabes? O sea, y creo que va a ver que al final empieza con cualquiera y el tiempo poco a poco, porque... Te perdemos, Nuri. Se te para. Es que deja el teléfono quieto, se mueve por un lado por otro. Es que no para, coño. Es que he conectado el teléfono porque me he pasado un rato, o sea, sí, aguantando a vosotros
Vieran los de No, no se te Instagram. escucha, a veces te entrecorta. Se Subtítulos para entrecorta. Nuria. Ahora mejor. Oye, qué guapa estás ahora. Qué malo. ¿Va a ir a Madrid? ¿La vemos esta finde? No va a Madrid ahora no. Ahora se ha ido, dice Sato. Hace un montón que no he conocido con ella, joder. Nah, yo estuve con Nuria en Astero, las jornadas. Hombre, Pero, fue cuando de verdad hemos pasado, la conocí en Torremolinos, pero donde hemos pasado más sí, tiempo juntos hablando y todo eso ha sido en Madrid. Fue donde conectamos. sí, exacto, fue donde... Qué bonito. Y más, Es una habladora. que mira, Nuria tiene tanta cachivate de tecnología y no tiene Que un no le micrófono funciona que ninguno. funcione. Lo Es tiene lo todo que y no tiene funciona No me ninguno. AliExpress. jodas. Sí, sigue sin funcionar el de esto, ¿no me escucháis? ¿En Ahora serio? sí, A ahora sí, ratos. ahora sí. ¿Ah, sí? Ah. Ay, por Dios, por favor, qué cosas. No, bueno, ah, ahora te escucho muy bien. Ya, Di, alto y claro. porque te imito. Ay, jo, No, tía, pues pero la verdad. el tema ese de los materiales está muy bien. Es que no hace falta, hombre, las tijeras caras, todo eso está muy bien, ayuda bastante, da muy buenos acabados, pero no hace falta tener cosas muy caras para hacer trabajos bonitos, principalmente cuando estás empezando. Yo siempre, hay gente que está empezando y quiere hay gente que está empezando y va a un seminario mío y ve una tijera de 300 euros que yo uso y dice, ay, ¿dónde compro esto? Yo siempre recomiendo, yo digo, mira, antes de comprar esta tijera de 300 euros que estás empezando ahora, que al final la vas a fastidiar la tijera más que da provecho, estos 300 euros investe en formación, ¿sabes? No hace falta, primero, tente la formación y después ya cuando ya estés seguro, ya tal, pues gasta dinero en la tijera, que al final de cuentas, tú coges una tijera cara y al final casi no sabes para qué la vas a usar o una tijera hasta por la presión que tú hagas en la mano o si coges demasiado pelo para la tijera. Todo puede estropear una tijera, con lo cual yo creo que es mejor gastar dinero en formación que en el material del inicio. Una vez ya estás formado, pues poco a poco vas haciendo tu, Bueno, y di que es que tu- las tijeras no todas son iguales y tú lo sabes, hay las microdentadas, hay los de filos de navaja y yo soy la primera que alguna vez he metido sin darme cuenta por ir deprisa una de filo de navaja en un perro sucio cuando te cargas el filo. Entonces, quiero decir que es cuando encima eres más, me explico, cuando tú eres novato haces cosas que las haces sin saber realmente, porque te dicen, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé la primera vez que compré unas tijeras, es decir, ¿cuáles tengo que comprar? ¿Sabes? Porque no sabía realmente cuáles tenía que comprar. Mira, en los seminarios, no, normalmente cuando damos Israel y yo, nosotros siempre preguntamos para qué sirve una hilo de navaja o para qué sirve una microdentada. Y la mayor parte de la gente, la verdad, no lo sabe. No lo sabe principalmente, ¿sabe que yo creo? Es una carencia en muchos de los cursos básicos. Yo cuando salí del básico sabía que la tijera costaba y poco más. O sea, no había dicho sobre filo de navaja, sobre microdentada, porque las tijeras de esculpir, cuál es la diferencia cuando el diente está más inclinado o cuando está más recto, ¿entiendes? O si hay una diferencia, o incluso hay mucha gente que no lo sabe, que una tijera de esculpir, si tú das la vuelta y la coges al contrario, puede dar un acabado distinto. Una tijera de diestro, o, ¿sabes? Si da la vuelta puede dar un acabado distinto. Y hay mucha gente que no lo sabe. Y yo creo que es el problema de los básicos.
yo la verdad, si fuese dar cursos básicos, eh, y eso, el tema de las tijeras es un tema que yo tocaría muy fondo, porque la gente, aparte también otra cosa, aparte de las tijeras, el mantenimiento del material. Mira, yo tengo tijeras que tienen los 7 años que soy de peluquero, las tengo y costan como nuevas. ¿Por qué? Porque yo las mantengo, mis tijeras, casi a diario. O sea, hay días que no puedo, vale, pero todas las tijeras, todas las cuchillas, todo lo mantengo porque a Bueno, final de cuentas es mi material, es mi modo de vida. no, y que sabes que tienen un tiempo de duración las tijeras, hay un número de afilados, que esto es otra cosa, que tengo un vídeo que ahora no me acuerdo dónde lo tengo, ese es mi problema, que grabo muchas cosas y a veces no me da la vida para tenerlo todo y no lo tengo en el teléfono y ahora tengo que buscar dónde está el vídeo para poder subirlo, pero no sé si habéis visto nunca unas tijeras que han llegado al final que ya no se pueden afilar más. No. Pues yo sí que las he visto y cuando llegan a ese punto la tijera ya es inservible porque llega a un punto en que ya la ha afilado, o sea, cuando tú ves la tijera ya ves claramente que ha llegado el punto en que ya no unirá. Si lo vuelven a afilar ya no hace el juego de esto. ¿Por qué? Porque mucha gente compra tijeras baratas y dice es igual, si no hace falta afilarlas, las llevas a afilar y ¿qué pasa? Que cuando te hacen el afilado, como el material no es suficientemente duro, te quitan mucho, con lo cual con 2 o 3 afilados esas tijeras ya las tiras. Ya, por eso es importante mantener y cuidar de las tijeras, porque cuanto más mantenga, más vida da la tijera. Es igual que la gente, mucha gente no sabe que las tijeras también se calientan. Cuando cortamos Sí. la tijera, las tijeras se calientan y la gente corta, pero del inicio al final, sin limpiar las tijeras, sin lubricar las tijeras. Por eso yo tengo más de una tijera para una cosa, porque es como una máquina. La máquina se calienta, la tijera también. Te cuenta que estás dando una y otra vez y los filos y otra cosa también que yo veo mal de las tijeras que mucha gente hace, ¿sabe cuál es la parte de la tijera que más corta normalmente en las peluquerías? La del medio. Aunque No, usamos mucho la punta, la- pero el punto de corte es el medio. no, es al revés. La gente usa poco la punta. ¿Sí? Sí, yo tengo Ah, pues visto no que me la gente usa acuerdo. más la parte del medio y de abajo y se olvida que la Sí. tijera tiene punta, ¿sabe? Ah, vale. Entonces, cuando tú ves, presta atención a la gente cuando corta. Normalmente, si eso es la tijera, la gente suele, es por la cabeza, la gente suele poner más cerca de la base o de la mitad de la tijera y se olvida de la punta, con lo cual la punta también se utiliza. Mm, mm. Sí. Eh, sí, 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 Ay, por sí. cierto, sabéis que ahora que estamos en TikTok lo puedo decir. Sabéis que casi me bloquean porque hice un vídeo precisamente de las tijeras microdentadas y los de filo de navaja. Y yo, como todo feliz, cojo y empiezo a hacer así, ¿sabes? Con las tijeras y empiezo a enseñar, incluso acerqué las tijeras para que se vea el microdentado y toda feliz. Yo con mi vídeo lo subo y me lo bloquearon por incitación a violencia. Y yo me quedé como, en plan, ¿en serio? O sea, desde entonces, Eso es que alguien te ha denunciado o algo, ¿no? no lo sé, pero a ver, entiendo que hay como una, como, no sé si es una persona o qué era, pero yo simplemente lo que enseñaba era, cortaba y le decía, ¿ves? Cortas así, tal y cual, y este punto, y si os fijáis en este punto, mira Eso, la tijera y eso tal y que cual. seguramente alguien te ha denunciado. Está de Sí, moda ahora denunciar a la gente. confirmo, porque a mí me han bajado vídeos por eso y desde entonces yo, si os fijáis, cuando grabo con una tijera, cualquier cosa, la suelo coger así. Porque si la Ah, coges como la solemos coger nosotros y la abres y no sé qué, la manipulas, te lo tumban. No lo puedes no sabía, recorrer. no he vuelto a hacer vídeo de tijeras, pero considero que es algo bueno, las hago y las subo a YouTube, ¿eh? Porque yo he hecho vídeos de tijeras y las he subido a YouTube, que no hay Bueno, esta de esto, porque puedes subir un pequeño trocito y derivar a YouTube para que no sí, te será la pongan. única manera, porque O es que es le algo pones que un sí. sticker o un algo para que no. Sí, Mira, sí, Ana sí. nos pregunta si sabemos cuál es el último grito en peluquería. El último grito en peluquería. Miedo me da. Es un chiste malo. Bueno, es un chiste malo. ¿Cuál es Porque a el mí último últimamente, grito en la peluquería? Cuando se te cae una tijera al suelo.
Oye, ¿habéis visto el vídeo que he publicado de un chico en Estados Unidos que le cae de esto, pone el pie y se le queda clavado la tijera en el pie? No. Es una broma, ¿eh? No es real. Ah, vale, vale, vale. Yo me estaba Pero es que agobiando, digo, sí. hostia, quedó. Aparte se ve totalmente que es broma. O sea, al tío se le Vale, ve vale, que es vale. broma, ¿no? Pero es que no me digáis que no lo habéis hecho nunca. Que te va a caer la tijera y estás ahí, que lo pones todo, toda, Es como que no sabes si ¿sabes? el perro o la tijera, me cago en la Exacto. leche. Y estás poniendo al final hasta pones el pie, ¿no? Y yo cuando lo vi pensé, hostia, soy yo. Porque yo, anda que no lo he hecho a veces, pero por suerte no tenemos tijeras que te puedan clavar directamente al pie. Pero cuando lo vi pensé, qué Bueno, risa me yo no dio. me fiaría, ¿eh? De la ley. Es otro motivo también por lo cual la gente se cree que yo he visto gente trabajando con chanclas o Hacer yo ellos, sí, nunca no. recomiendo trabajar con, yo digo, es un trabajo, pues ponte un zapato bien para que sea cómodo, pero si pasa alguna cosa, si te cae algo en el pie, que no, es que incluso, es que yo no sé cómo la gente trabaja con chanclas que se le clava los pelos de los perros y... Sí, Mira, tío. a mí ya se me Sí, clavan en los pezones y parezco un depravado haciendo así todo el rato. Fui quitándome los me pezones. pasa, también me A mí se pasa. me clavan en esta zona de aquí. Oye, pero sabéis una cosa, y eso ahora no es broma, porque yo durante mucho tiempo he trabajado para una empresa de protección de trabajadores y esta empresa aprendió un montón de esto. Es parte de tu EPI, equipo de protección individual. Por ley, ya no te digo porque ni Di, ni Tania, ni yo, tienes que llevar zapatos del nivel, digamos, ¿cómo se llama? No me sale, es que ya es muy tarde y no me sale, el nivel de riesgo que tienes. Y en la peluquería tenemos varios riesgos. Uno es el riesgo químico por los champús que utilizamos y tal. Otro es el riesgo de resbalar, con lo cual no puedes ir con flip-flops, tienes que ir con un zapato antideslizante y tienes riesgo porque trabajas con cosas de cortarte que te caigan cosas a los pies, con lo cual debes ir con una zapatilla de trabajo cómoda, antideslizante, de protección de riesgo por caídas y bueno, hay un nombre que no me sale el reglamento, pero existe, si lo buscáis lo encontraréis y son zapatos de equipos de protección individual, o sea que todos vamos con bambas y hacemos cosas que no debemos, pero si se pusieran en plan serio los de riesgos laborales y vinieran a vuestra pelú, tenedlo en cuenta, ¿eh? No me aparezcáis con las zapatillas porque os A mi tumban. pelo no iba a pasar nada. Mi pelo, cuando abrí la pelo, yo he dicho, primero he dicho al arquitecto, he dicho al del núcleo zoológico, porque en Madrid obliga a tener núcleo zoológico. He dicho, mira, no quiero tener un problema con nada, quiero todo bajo la ley. Hice el curso de seguridad en el trabajo y tal. Todo, yo no quiero, yo evito problemas todos. Mira, Lola ¿Cuántos gratis? Albadalejo dice, hola Di, te veo muy bien, me alegra mucho y hola a todas. O sea que saluda a vosotras también. Venga, dice hola, sé educadas. Hola, perdón, perdón, estaba esperando a que saludara Nuri. Perdón, es que me han entrado y yo me he despistado y estaba Mira, pendiente. pero lo que Nuria decía de los zapatos no es ni una broma porque hay No es una más broma. de una persona en las zonas de baño que se cae. Entre que los perros grandes, cuando se sacude con el champú y todo, mucha gente cuando el perro hace eso no limpia enseguida, termina el baño del perro y tal, y se queda ahí el chasquillo y al final viene otro. Se trabaja dos personas, se tiene un alumno y cuando pasa el accidente y como tenga una mala caída, te puede dejar jodido una semana sin Sí, poder sí. trabajar. Sí, sí, Yo, poca yo, broma, ¿eh? yo es que yo tengo una manera de trabajar muy particular. A mí me gusta el orden. Yo tengo muchos stocks, ¿sabes? Mi personalidad es una mierda. Entonces, Yo tenemos yo, igual. no, cuando yo termino de precostar el perro en la mesa, antes de pasar al baño, yo limpio la mesa y el suelo. Yo también. No puedo, me pongo nerviosa si no lo hago. Y aparte, yo tengo estudio cristal, con lo cual yo necesito, no por los clientes, sino por mí, yo necesito que vea limpieza. Y el baño igual, al lado de la bañera tengo una fregona con agua y tal, y antes de sacar el perro de la bañera, cuando yo termino ya de secar, presecar y tal, frego el suelo para secar un poco y ahí sí ya muevo el perro.
Bueno, es que yo creo que si tomas costumbres de este estilo, quiero decir, yo por ejemplo cuando dejo de aplicar normalmente el champú y el acondicionador, miro las cosas y cambio, pero cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Al final lo importante es que esté todo limpio y bien para el perro y para ti, para los dos, porque es que si no, y yo ya os digo, ya he empezado a hacer vídeos de estos hablando de los EPIs, porque mucha gente no es consciente de los riesgos que corre, ¿sabes? Entonces, es importante, independientemente que cumplas o no con la ley, caray, cuidaros, que es que tenéis 40 años de la vida y si algo nos ha enseñado, lo que te pasa es que, jolines, cuando tienes un problema, entonces, o sea, realmente estás en una mierda porque tienes que pagar un montón de cosas y estás enfermo. O sea, que deberíamos todos intentar no llegar si podemos, porque después vienen las cosas que están... Ya. Mira, Ana dice, perdona, Lola dice, llevo unas Skechers, pero destapada antideslizante. Hombre, lo de antideslizante está bien, Lola, pero lo destapada, como es lo que decíamos. Hombre, es improbable que te caiga una tijera de punta en el pie y tal, pero es posible, o puede caer algo, yo qué sé. Yo siempre prefiero tener mis pies tapados. O sea, No, no, y el pelo que también se te enganchan los dedos, que a veces nos pasa a otro dedo que enseñas y que te lista y que Te perdemos, Nuri. duele. pero es Ay, que tú necesitas ver la mochila de aparatos electrónicos que tiene Nuria, que es un mochilón que iba en el IFEMA así cargada, para que luego tenga problemas de sonido. Venga, róbate un micrófono bueno de Dani, seguro que tiene, venga. es que el problema no, Estos micrófonos que parece que tiene un ratón muerto arriba, ¿sabes? Que tiene como pelusa. me he comprado. Lo que pasa es que, mira, es que me pasa un micro, igual, lo que pasa es que no lo he visto, entonces tengo que ir a instalarlo, No se te escucha, hija. pero Mira, Lola dice que tenemos razón, pero en Murcia 50 grados. Hombre, no sé, yo es que trabajo no trabajo con aire acondicionado todo el día, pero tengo la pelo toda para mantener un cierto nivel de temperatura, porque en Madrid en verano es insoportable. Y no sé, es verdad que yo también, es que los pies los tengo súper raros. Mis pies sudan un montón cuando hace calor. Entonces necesito una buena zapatilla, un buen calcetín y tal, pero no sé, habrá zapatos transpirantes o algo así que aguante la temperatura de Murcia, ¿sabes? Yo no gasto dinero en ropa de marca ni nada de eso, pero sí, mis zapatos tienen que ser buenos, porque es lo que me aguanta todo el día. Entonces, es una cosa que yo no ahorro dinero en zapatos. La ropa sí, mira, esta camiseta me costó 4 euros en Decathlon. Y tengo 40 negras igual, que parece que uso la misma ropa, pero no tengo 40. Si ves lo que tengo en la habitación, flipas. Joder, es que eres peor que yo, macho. Yo de estas tengo 6. Hoy Igual. he ido a comprar las camisetas de Tania para hacer las camisetas de Tania. Y yo digo, iba a comprar todas negras. Y yo digo, coño, compro una blanca para variar un poco. ¿Sabes qué me pasa? Es que el blanco es muy sucio. Y más para nosotros que tenemos perro en casa. Porque a mí me gusta tener mis perros encima. Y luego notar la marca de las patas en el blanco, no sé, no me gusta. Entonces yo prefiero el negro. Aunque se vea pelo, hago así y ya está. Solucionado. bueno, chicos, os dejo que es súper tarde y mañana tengo un montón de cosas para hacer. Pues súper tarde, Nos hija. vemos. Duerme con la gallina. El Di que nos quiere llevar de after, verás. Me aburro. Lo dice. Oh, pero es que tú duermes muy poco. Yo soy una marmota en comparación. No, yo solo dormí 3 o 4 horitas. Yo duermo más.
Qué envidia, tío. Yo como no duermo a mis 10 horas diarias, estoy jodida. 10 ¿10 horas, horas? flipa. Tú duermes más que yo. No, con 7 voy bien. Con 7 todavía piloto, ¿eh? Pero si pudiera 10, 10 le metía. Que mira, yo me levanto mañana a las 6. Bueno, no vas Yo, tan mal, no vas tan mal, yo, pero No voy tan ya. mal, no voy tan yo, mal. yo suelo levantarme a las 7 de la mañana, pero sin despertador, sin nada. Me duermo sobre las 4 o 5 y me despierto a las 7, 7 y media. Ven, Pero Yo sí. desde niño he tenido problemas de insomnio. ven. Hoy tenemos un gatito que no está de acuerdo, Di, ¿eh? Tienes que dormir más. Te lo está diciendo el gato. Sí, sí, sí. Ya, pero la única forma de yo dormir más es empastillándome. Yo paso de No, pastillas. pues no te Sí, compensa. no, mi madre cuando yo era pequeño me daba pastillas para dormir porque si no, no podía. Y aparte tengo un problema que es que hay algunas noches que tengo, eso desde niño, tenía como terrores nocturnos, no sé si sabes lo que es. Sí. Entonces, un ejemplo, ahora yo no uso nada, antes yo usaba una cadenita de oro y un día me desperté súper agobiado, como que una sensación de que me ahogaba, arranqué la cadena de oro, es súper, 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 un ataque de ansiedad brutal. Y entonces yo he visto que me pasa más cuando tomo pastillas para dormir. No sé Que si es sí. porque estoy forzando el cuerpo o algo a dormir, que cuando yo duermo poco. Al final, cuando yo duermo poco, debería dormir más, pero duermo poco, pero durante el día estoy normal, no tengo sensación de sueño ni nada. Ya cuando me meten pastillas para dormir, tengo la sensación de que estoy con resaca el otro día. Sí, ya sé lo que quieres decir. Menino, menino, menino. Bueno, guapísimos. Os dejo y nos vemos mañana. Ya vamos hablando. Vale, Nuri, que Oye, descanses. pásame la cosa de Tati, el usuario. Sí, yo también quiero para seguirla. Me ha molado, que tenga cuenta. Yo creo, Tania, que ella finge que su micrófono no funciona para salir. Yo creo que nos vacila o algo. Ya. A ver si la pillamos. Nuria, Lo pero está tú, haciendo a tú no, tú, propósito. pero tú no vivías sola. Uy, chisme, chisme. Salseo. Me- tú estás sola ahora. Nada, es que. No, pero es lo que es mi padre Mira, cuando Tania, murió mi padre. Estoy con... tú no ves una mujer detrás de Nuria. Ay, no me rayes, di, que me acojono. Sí. Vestida de blanco. No me rayéis, ¿vale? Que yo sí duermo sola, cabrones. Hola, Lore. Va, Di, buenas noches. Buenas Qué malo que noches. eres. Descansa. Hola, Lore, ¿qué tal estás? Lore.